¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya 6 de agosto del año 2025. En esta emisión de aniversario cumplimos 14 años al aire aquí en Encuentro de Negocios. Pues como siempre agradecerle porque nos escucha desde los primeros, el primer horario que tuvimos los domingos, luego los días martes, ahora los días miércoles a las 6 de la tarde. Pues siempre un gusto estar con ustedes compartiendo información de negocios y que también nos puede seguir nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Pues bien, hoy tenemos información interesante. Vamos a hablar sobre pues esto que no termina, esto de los aranceles en Estados Unidos hacia diferentes países y cómo está afectando a muchas empresas. Hablaremos de estas empresas chinas como Shein y Temu, que ya tienen una fecha clara para poder tener pues ciertos aranceles pues, para sus productos que llevan hacia los Estados Unidos. Hablaremos un poco sobre este tema. También estarán nuestros amigos de CONAMI, del Colegio Nacional de Licenciados de Administración de Michoacán, con la cápsula Saberes Digitales. También hablaremos sobre, es algo interesante que esto entra en la parte geopolítica sobre Donald Trump y la imposición a la India de aranceles adicionales del 25% por negarse a comprar petróleo ruso. Pues bueno, al final esto se ha convertido en una represalia para el gobierno de India y hablaremos de estas repercusiones que tendrá en un futuro cercano. También vamos a hablar sobre Canadá y México, pues cómo cooperan frente a los aranceles que tienen ambos países por parte de Estados Unidos y que pues al final también Canadá está entrando en razón de que no podrá mantener este tratado de libre comercio que pues en teoría no existe, pero que está ahí presente como si todavía pudiera rescatarse. Lo cierto es que o se va a renegociar o tal vez se diluya y se crea algo nuevo. Bueno, es algo que todavía no está claro, pero en la práctica es un tratado de libre comercio, no existe ya entre Estados Unidos y sus dos países vecinos. También hablaremos sobre el análisis semanal de criptodivisas con el criptomercado, con la cápsula Mundo Cripto. Y pues bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy con nuestros amigos de Konami y su cápsula Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de los estudios de futuro. Los estudios de futuro, también conocidos como estudios de prospectiva, son una disciplina que busca anticipar distintos escenarios del futuro para ayudar a tomar mejores decisiones en el presente. No se trata de adivinar, sino de explorar futuros posibles, probables y deseables utilizando datos, análisis de tendencias, creatividad y pensamiento estratégico. Una de las metodologías más actuales y prácticas dentro de los estudios de futuro es el llamado Near Future Thinking. Esta se enfoca en explorar el futuro cercano, de 2 a 5 años, y se centra en entender cómo las tendencias emergentes podrían impactar nuestras vidas, a las organizaciones y nuestras decisiones en corto y mediano plazo. Pero veamos cómo funciona. El NFT se basa en 4 pasos principales. Primero, explorar el presente extendido, analizando cambios actuales, señales débiles, tensiones sociales, avances tecnológicos y patrones de comportamiento que ya están ocurriendo, aunque sean poco visibles. Después, identifica tensiones y dilemas, al detectar contradicciones que podrían transformarse en oportunidades o riesgos. Por ejemplo, libertad contra vigilancia, crecimiento contra sostenibilidad. A partir de lo anterior, se crean escenarios breves y visuales, es decir, se imaginan futuros posibles que muestran cómo podría cambiar la vida cotidiana o una organización en los próximos años. Finalmente, se diseñan estrategias, productos, políticas o soluciones innovadoras que respondan a esos futuros cercanos. Pero ¿por qué este tipo de estudios son importantes para las organizaciones? En un entorno tan dinámico y tan cambiante, las organizaciones ya no pueden simplemente reaccionar. Necesitan anticiparse, adaptarse e innovar. El Near Future Thinking les permite detectar oportunidades antes que la competencia, adaptar sus productos o servicios a nuevos hábitos, tecnologías o valores sociales.
También reducir la incertidumbre y tomar decisiones más informadas, además de conectar con las necesidades humanas del futuro. En resumen, los estudios de futuro y metodologías como NFT pueden invitar a preguntarte, ¿qué está cambiando hoy que pueda afectar mi entorno mañana? ¿Y qué puede hacer al respecto la empresa ahora? Pensar en el futuro no es ciencia ficción, es una habilidad crítica para diseñar soluciones más humanas, estratégicas y sostenibles. Y continuamos el encuentro de negocios. Bueno, vamos a hablar sobre Temu y Shein, estas plataformas, pues que seguramente usted ha comprado en ellas. Tienen una fecha de vencimiento en Estados Unidos respecto a la prórroga que se les ha dado. El fin de esta exención a estas compañías significa que las mercancías ahora se canalizarán a través de la aduana e incluirán gravámenes que pueden ser absorbidos por los vendedores o repercutidos a los consumidores, que esto es lo más probable, que estos productos de estas compañías pues al final paguen el impuesto respectivo. Y pues estas dos compañías pues se han popularizado en días recientes tras la decisión de el gobierno de Estados Unidos de poner fin a la exención arancelaria para productos de bajo valor, que es lo que caracteriza a estas compañías de muy Shein, sus plataformas online, de tienda online, donde hay diferentes tipos de productos que pueden ser incluso de bajo costo, pero que ahora pagarán un impuesto al llegar a los Estados Unidos y luego solían llegar también en paquetes pequeños directamente a los consumidores desde el extranjero, pequeños paquetes que llegaban al consumidor final y no pasaban por la aduana. Pues ahora no, esta extensión ahora pues será revocada y esta orden ejecutiva firmada el 30 de julio pues busca cerrar la laguna catastrófica, así lo llama el gobierno de Estados Unidos, que facilita la evasión de impuestos y la entrada de pues este tipo de paquetes que al final llegan directamente al consumidor, como también lo conocemos nosotros, que pides un paquete y llega directamente, porque son paquetes muy pequeños. Y estas plataformas como Temu y como Shein, el fin del beneficio aduanero podría alterar profundamente sus modelos de negocio. Ambos gigantes del comercio electrónico chino dependen de envíos internacionales rápidos y precios bajos para competir con el mercado estadounidense. O sea, el hecho de que son paquetes pequeños que no entran a la aduana y llegan directamente al consumidor, pues compiten muy bien con otras compañías, pero Estados Unidos ya lo puso totalmente en la mira. Estos paquetes pequeños que llegan a los consumidores, o bueno, estos envíos de las compras que hacen las personas o los consumidores finales, la Casa Blanca pues ha minimizado los riesgos que se tienen en cuestión económica y podría hacer que los precios de los productos extranjeros aumenten en estas plataformas, pero no solamente de estas plataformas que son chinas, sino también como plataformas como eBay o Amazon, que pueden tener también, al final también son tiendas en línea, pero no todos los productos que tienen en su catálogo pueden estar en los Estados Unidos. Y eso también es algo que no se está observando. Entonces las mismas marcas como tal, estadounidenses, pues también se podrían ver afectados. Estas compañías Temu y Shein, ¿cómo han reaccionado? Esta decisión de eliminar la exención arancelaria para envíos de bajo valor se suma a una serie de medidas que ya venían afectando a estas plataformas de comercio electrónico chinas. Ambas compañías habían advertido que aumentarían sus precios debido a los cambios recientes en las reglas y en los aranceles del comercio global, que es una parte importante. Y en respuesta, pues estas compañías comenzaron a almacenar mercancías en los Estados Unidos y empezaron a utilizar envíos masivos a centros logísticos locales para reducir tiempos y costos. Tras la expiración de la extensión de estos paquetes pequeños para China en el mes de mayo, Temu anunció una revisión en su modelo de distribución, que prácticamente pues lo hicieron muy estratégico. Enviaron muchos paquetes a Estados Unidos, o más bien mucho producto, lo concentraron en centros de distribución y ahora pues se saltan
esta nueva parte de la aduanal, en el que ya si alguien compra algo que tengan en sus centros de distribución en los Estados Unidos, no tendrá un aumento, pero aquellos que vengan de China, por ejemplo, pues sí tendrán que pagar impuesto. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre pues, lo mismo, los aranceles, todo esto que está pasando a nivel global, pero específicamente en India. Es un país que pues aparentemente era aliado de Estados Unidos, pero parece que no tanto, y que ha impuesto un arancel del 25% adicional por su compra de petróleo a Rusia, porque Estados Unidos advirtió que por las sanciones que tiene el país ruso, como en Rusia, valga la redundancia, no pueden comprarle o no le compren petróleo a los rusos, pero el petróleo ruso seguirá vendiéndose a India, y se ha colocado este impuesto del 25% adicional a los productos indios por su compra de energía rusa. Así lo ha dicho el día de hoy la Casa Blanca, horas después de que las conversaciones entre Washington y Moscú sobre la guerra en Ucrania no han logrado avances, porque Donald Trump quiere que se detenga la guerra en Ucrania, pero está muy difícil de que suceda por las condiciones que está imponiendo Ucrania, y Ucrania no quiere ceder y quiere prácticamente que Rusia ceda totalmente, y eso va a ser prácticamente imposible en un nuevo impuesto que se sumará a un arancel del 25% específico por país, que se implementará durante la noche del día de hoy, miércoles 6 de agosto, y que entrará en vigor dentro de 21 días según una orden ejecutiva firmada por Donald Trump. Esto tiene sus diferentes consecuencias, porque el hecho de que Estados Unidos quiera controlar a otros países qué es lo que compran, en especial los energéticos, en este caso petróleo, pero también puede ser el gas, como se lo hizo la Unión Europea, donde la Unión Europea tiene gasoductos directamente de Rusia hacia países de Europa, y ahora tiene que comprarle los hidrocarburos a las empresas estadounidenses, pues obviamente va a ser más caro. Y si lo vemos desde un análisis más profundo, bueno, la intención es que las empresas de Estados Unidos y los energéticos que vende Estados Unidos, pues bueno, se los compren los europeos, eso por un lado, pero es más costoso. O sea, el costo que puede tener los energéticos lo veremos seguramente en países de Europa, en un resentir de los precios en los próximos meses, que esto traerá un impacto en la inflación. Es algo similar a lo que se vivió cuando inició la guerra en Ucrania, y que quisieron dejarle de comprar petróleo a los rusos para de esta forma debilitar a los rusos en la guerra, y al final no pasó. La inflación se aceleró y los precios de la electricidad y de los energéticos en general pues se fueron por las nubes. Entonces la economía europea no aguantó y volvieron a comprarle petróleo a los rusos. Entonces es algo similar a lo que podría pasarle, bueno, a la Unión Europea, pero en el caso de India pues no quiso entrar en ese escenario, más que es un país emergente, India, que necesita una cantidad enorme de petróleo que tiene que comprárselo a algún proveedor, en este caso los rusos, y que es menos costoso que comprárselo a Estados Unidos, que es principalmente el factor que lleva a esta represalia por parte de Donald Trump de poner el 25% adicional de aranceles a los productos que vengan de India hacia Estados Unidos, y eso provoque pues que va a tener repercusiones geopolíticas. India, que es parte de los BRICS, que en algún momento este asedio que tiene Donald Trump hacia los países miembros de los BRICS, en algún momento podrían causar algún efecto recíproco, como el que puedan acelerar el uso de otra moneda que no sea el dólar para las importaciones y exportaciones. Ese puede ser un escenario, y que ese dólar débil que todavía estamos viendo pueda acrecentarse aún más. Pero bueno, es algo que de las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, y al final pues tendrán sus propias consecuencias. Vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos a la parte final aquí en Encuentro de Negocios.
Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios en su 14 aniversario en Radio y TV Nicolaita. Hoy, como cada semana, le damos un vistazo al criptomercado. Vamos a poner la lupa sobre Bitcoin y XRP. Queremos entender cómo los factores macro, ya sabes, la economía grande, y también los gráficos, lo técnico, están afectando sus precios últimamente. Si te parece, arrancamos con Bitcoin. Sabemos que históricamente hay una conexión, ¿no? A menudo se mueve al revés que el dólar. Así es. Vimos a BTC caer por debajo de los $114,000, justo cuando el índice del dólar, el DXY, estaba en máximos de 2 meses. Pero bueno, ahora la cosa cambió un poquito. ¿Cambió? Sí. El dólar como que perdió fuerza, el DXY bajó a 98.5. Esto después de unos datos de empleo en Estados Unidos que salieron medio flojos. Entonces, la pregunta es, ¿esto ya es suficiente? ¿Podría Bitcoin recuperar los $120,000 con esto? Pues es la esperanza de muchos, claro, pero yo diría que hay que ir con calma. Digo, que el dólar baje no es una garantía automática de que Bitcoin vaya a subir. Ah, claro. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que pasó entre junio y septiembre de 2024. El DXY sí bajó, de 106 a 101, pero Bitcoin, pues hizo lo contrario a lo que uno esperaría, ¿no? Bajó de $67,000 a $53,000. Así que, claramente hay más factores en juego. Entiendo. No es una fórmula matemática. Exacto. De hecho, mira, para tener una mejor idea del ánimo del mercado, del apetito por el riesgo, hay un indicador interesante. Se llama ISBOFA High Yield Option Adjusted Spread. Suena bastante técnico. Sí, el nombre es complicado, pero bueno, básicamente lo que mide es cuánta compensación extra piden los inversionistas por tomar riesgos en bonos de empresas, los de alto rendimiento. Lo interesante es que este diferencial bajó bastante a finales de julio, llegó a 2.85. Y antes estaba más alto. Sí, venía de un pico de 4.60 en abril. Y esta mejora en el sentimiento, o sea que bajar el diferencial, coincidió con la recuperación de Bitcoin desde los $74,500. Así que, pues sí, parece que cuando hay más confianza en el mercado de crédito, eso ayuda a activos como Bitcoin. Entiendo. Es como un termómetro de la confianza, ¿no? Del miedo o la tranquilidad en el mercado de deuda. ¿Y cómo está ese termómetro ahora? Pues ahora mismo está rondando el 3. Que es justo su promedio de los últimos 200 días. Ah, ok. Esto lo que sugiere es que el mercado está como en una postura neutral. Ni muy optimista ni tampoco demasiado pesimista. Esperando a ver. Vale. Entonces, si el mercado está así como en pausa esperando, pues parece que todavía es un poco pronto para, como decías, cantar victoria y asegurar esa vuelta a los 120,000 para Bitcoin. Exacto. Sobre todo con esa nube de incertidumbre que sigue ahí, ¿no? Con lo del empleo en Estados Unidos, las tensiones comerciales globales, todo eso sigue pesando. Definitivamente. Y bueno, hablando de incertidumbre y de niveles que son como decisivos, eso nos lleva directo a XRP, ¿verdad? Parece que también está en un punto crítico. Totalmente. XRP ha tenido una corrección, pues fuertecita, ¿eh? Casi un 19% abajo desde su máximo del año, que fue de $3.65 el 18 de julio. Uf, sí es bastante. Y además le está costando trabajo superar esa barrera que está como entre $3.10 y $3. Se está atorando ahí. Oye, y además leí algo, creo que de CryptoQuant, que decía que las ballenas, o sea, los que tienen mucho XRP, han estado vendiendo. Sí, es correcto. Hablaban de unos 640 millones de XRP desde el 9 de julio. Eso es un montón de dinero, como $340 millones. Eso seguramente presiona el precio, ¿no? Exacto. Esa presión vendedora es un factor bien importante ahora mismo. Y justo por eso, toda la atención está puesta en un nivel de soporte, los $2.65. $2.65. ¿Por qué es tan importante ese número? Es que ese nivel es crítico. Piénsalo así. Fue una resistencia muy dura, muy difícil de romper durante toda la primera mitad de 2025. Y ahora, pues tiene que demostrar que puede aguantar como soporte, como un piso firme, para que la estructura alcista que traía, pues se mantenga. Entiendo. Lo que antes era techo, ahora tiene que ser suelo. Justamente. Y lo que lo hace todavía más interesante es que ese nivel de 2.65 coincide con varias cosas técnicas importantes. Por ejemplo, está justo en el VWAP trimestral. El precio promedio ponderado por volumen. Exacto, de los últimos 3 meses. Y también coincide con el retroceso de Fibonacci del 50%,
O sea, está justo a la mitad del camino entre el mínimo y ese máximo reciente de $3.65. Vaya, qué confluencia. Sí. Y por eso es tan delicado. Si XRP no logra mantenerse por encima de esos 2.65, pues existe el riesgo de lo que algunos llaman un retroceso completo. ¿Y eso qué significa? ¿Que podría caer mucho más? Pues sí, básicamente significaría borrar gran parte de las ganancias que había acumulado. Podría incluso caer hacia la zona de los $2. Anularía bastante del avance. Vaya, o sea que está literalmente en el filo de la navaja. Pero, bueno, si logra aguantar, hay esperanza. Claro, si logra mantenerse firme ahí, sobre los 2.65, algunos análisis técnicos, por ejemplo uno de MindTrader, sugieren que podría tener, digamos, camino libre para buscar un objetivo más arriba, quizá alrededor de los $4.15. Ok, un potencial interesante, si resiste. Sí, pero... Y aquí es donde conectamos todo, ¿no? Con lo que hablábamos de Bitcoin y el contexto general. Por mucho análisis técnico que hagamos de XRP, o por mucho que veamos los movimientos de las ballenas, Ajá. no hay que olvidar el panorama completo. La marea general del mercado que sigue dictada por esa incertidumbre macroeconómica y el sentimiento global de riesgo. Eso sigue siendo un factor súper importante que afecta a todas las altcoins, incluyendo a XRP. Queda clarísimo. Entonces, para resumir rápidamente, Bitcoin, atento hacia el dólar, sigue débil, pero como que frenado por el sentimiento general de riesgo y los temas macro. Así es. Y XRP, pues en una prueba de fuego, en ese soporte de $2.65, sintiendo además la presión de las ventas de las ballenas. Habrá que ver si ese nivel, clave, aguanta. Exactamente. A ver qué pasa esta semana. Muy bien, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias por el análisis. Un placer. Y continuamos en el encuentro de negocios. Vamos a hablar sobre Canadá y México. Pues bueno, estos países, ambos países, nuestro país y Canadá, pues cooperarán frente a los aranceles de Estados Unidos y su socio, pues como socios, aún en teoría, del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Ambos países van a negociar, obviamente, van a cooperar ante el asedio, al fin de cuentas es eso, de los aranceles de Donald Trump. Canadá busca una colaboración más estrecha con México en múltiples sectores en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, y esto, pues, eso puede ser positivo para ambas economías, principalmente porque ya existía un acuerdo previo. En discursos políticos anteriores en Canadá se mencionaba que también el que tuviera aranceles México era bueno, pero ya al ver que Donald Trump volteó a Canadá a colocarle aranceles, pues ya no le pareció tanto. Entonces el gobierno de Canadá está buscando a México. Ambos países han acordado construir un plan de trabajo que abarque cadenas de suministros resistentes y líneas de comercio puerto a puerto, inteligencia artificial y economía digital. Y esto pues es positivo, acorde a esta reporte del día de hoy de la agencia Bloomberg. México desempeña un papel que es extremadamente importante en la economía mundial, y el gobierno de Canadá quiere que desde el punto de vista canadiense, desde su punto de vista, lo están reconociendo y lo están aprovechando en beneficio de la economía de su país. ¿Por qué? Porque el sentimiento nacionalista también se ha apoderado de Canadá, pero sin voltear a ver pues a otros socios comerciales frente a esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump con sus aranceles. El gobierno de Canadá ha añadido que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México es un elemento esencial de la competitividad de América del Norte, pero como lo hemos dicho aquí, el Tratado de Libre Comercio es en teoría, pues es en teoría, el tratado está vigente en teoría, pero en la práctica no es ya un tratado de libre comercio. O sea, desde que Estados Unidos impone aranceles al comercio global, a sus socios comerciales, aunque existan ciertos productos a los que se les ha impuesto aranceles y no a todos, es de todos modos una señal de que no hay una libertad de tránsito de mercancías y de un libre comercio como tal, como nació en el 94, como se renegoció en 2020, no existen esas mismas condiciones y se está a la expectativa de lo que Donald Trump diga. Esa es una realidad.
Entonces, el que pensar que existe un tratado de libre comercio, creo que ya no. Creo que después se vendrá o se verá, ya sea en 2026, cuando, entre comillas, se iba a negociar, se adelanta esa negociación, se deshaga el tratado, o simplemente existan tratados bilaterales, Estados Unidos con Canadá, Estados Unidos con México, y México tendría que hacer uno con Canadá para tener tratados separados, que ese es un escenario que se ve como más real frente a toda esta política exterior que está teniendo Donald Trump, de mano dura con los aranceles, con los impuestos que pone a los productos de importación. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Agradecerle que haya estado con nosotros en esta emisión de aniversario, que en próximas emisiones vamos a tener una emisión especial por nuestro aniversario durante el mes de agosto, así que estemos atentos de las redes sociales y sobre nuestra emisión de aniversario que lo podemos anunciar en nuestras redes sociales. Nos escuchamos por aquí la próxima semana a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.